Bona tarda a tothom i benvinguts a la conferència Ansietat per menjar, el tractament del trastorn d'afartament des de la teràpia breu estratègica, impartida per la Júlia Pasqual, psicòloga, psicoterapeuta, docent, coach i supervisora clínica. És investigadora i afiliada al Centre de Teràpia Estratègica d'Arezzo, directora del Centre Júlia Pasqual, on hi ha una unitat especialitzada en trastorns de conducta alimentària i psiconutrició. Recordar-vos que la sessió d'avui tindrà una durada total de 2 hores, amb un espai al final dedicat al torn de preguntes. Durant el torn de preguntes, els assistents en format online podreu enviar els dubtes al Departament de Formació a través del xat o podreu sol·licitar participar a través del micròfon i la càmera. Els assistents en format presencial podreu aixecar la mà i us cedirem el torn de paraula durant la primera part del torn de preguntes. Quan vulguis, Júlia, ja pots començar. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos, aquí presencial, que somos poquitos, y online, que sois más que la mayoría por el efecto pandémico. Igual que ha sucedido, nos hemos transformado. El cambio social ha hecho que evolucionemos, algunos a mejor, otros a peor. Desde la práctica de psicología, desde los trastornos de la conducta alimentaria, quien ya tenía un trastorno, la pandemia los ha empeorado. Pero lo que está claro es que se habla de un 40% o más que han aumentado los trastornos de conducta alimentaria durante, y no sé si es que estamos ya, por suerte, saliendo o ya estamos post pandemia. Dejadme pensar que ya ha pasado la pandemia por el efecto de estar sin mascarillas. Y es que los seres humanos evolucionamos, los trastornos de conducta alimentaria evolucionan, y en esta conferencia que os quiero explicar el protocolo del trastorno por atracón, os tengo que decir que todo no es de Júlia Pasqual, todo es de mi maestro Giorgio Nardone. Giorgio Nardone él le molesta que le digamos esto, pero hace ya 35 años, pues nos regaló ya los protocolos de intervención de las patologías fóbicas obsesivas. Él tiene una personalidad desafiante. Le dijeron, esto es imposible de curar. Pues él investigó esas patologías, empezó a intentar buscar la solución de esas patologías que se consideraban crónicas, que se consideraban incurables. Empezó con ataques de pánico, con agorafobia y sin agorafobia, y nos brindó el protocolo, demostrando cómo a través de sus maniobras terapéuticas podíamos curar estos trastornos en menos de 10 sesiones. No tuvo suficiente luego en ponerse a darnos una lección con los trastornos obsesivos compulsivos, que aún considerados en la mayoría de las orientaciones psicológicas y desde la psiquiatría como algo incurable, demostrando también a través de los protocolos que el trastorno obsesivo se cura. Es después de 10 años después, hace 25 años, Nardone fue capaz de decir, ya tengo las maniobras terapéuticas para decir que ya podemos decir que casi con un 83% de eficacia, la terapia breve estratégica puede solucionar estos problemas. Y me diréis, ¿y qué diferencia hay entre esto con otras orientaciones? Pues mirad, para nosotros los trastornos de conducta alimentaria, el origen es multifactorial. De hecho, no hay psicólogo de diferentes orientaciones que nos diga que no es así. En la pandemia, ¿qué pasó? Multifactorial. Todos sufríamos de angustia, todos. ¿Qué es la angustia? La sensación de, ¡ostras, qué condena! ¿Y esto cuándo va a acabar? ¿Y cómo estaremos? ¿Y cuánto tiempo confinados? ¿Y volveremos a la sociedad que éramos antes? Porque esto no me gusta. Y cuando me pase a mí el COVID, yo voy a morir. ¿Y mi abuela? ¿Y mi abuelo? ¿Y a mis padres qué le va a pasar? Aún no. Pero cuando le llegue, en este estado de incerteza, el ser humano siempre intenta controlarlo.
pero más intentamos buscar certezas y control en la incertidumbre, más angustia teníamos. Todos, no nos libramos ninguna. Hicimos actitudes compensatorias para poder calmar esta angustia. Y aquí es donde aparecieron la abundancia del trastorno de conducta alimentaria. Y dices, sí, Julia, ¿pero por qué? A veces cuando no podemos controlar la realidad, basta de concentrarnos en la absurdidad de pensar que podemos controlar nuestro físico, lo que comemos. ¿Y os acordáis cuando estábamos en el confinamiento? Un hábito saludable para poder un poco sobrevivir a tanto encierro era haced ejercicio físico. Y todos, nos vamos a mover. ¿Os acordáis cuando nos dejaron salir un poco? Yo no era runner, yo digo, yo me hago runner, ¿eh? Todos empezamos un hábito saludable como os conozco. Pero un hábito saludable hemos de intentar que no se vuelva insano. Cualquier cosa sana depende de cómo lo hagas, la frecuencia, la intensidad y la rigidez rápidamente se vuelven insanos. Recuerdo un caso, cambio nombres, Carlota me contó, le pregunté, ¿cómo empezaste a tener este problema de comer atracones que no puedes ni parar? Ella me dijo, en la pandemia yo y mi hermana empezamos a hacer deporte, nos conectamos a online y nos sentíamos tan bien. Empezamos con 1 hora, luego dijimos, oye, por la tarde también, y acabamos haciendo 3 horas diarias de ejercicio. Pero nos sentíamos tan bien. Luego dijimos, oye, ¿qué tal si empezamos a comer más sano? Y las 2 hermanas empezaron a mirarse la alimentación, siguiendo las cuentas de Real Food, cogiendo esas ideas y diciendo, ¿por qué no? Gracias a esos controles ayudaban a no ver quizás la realidad angustiosa que teníamos fuera. Las 2 se animaron. Todo al principio iba bien. Los padres observaban a estas hermanas y decían, pues fantástico, tú, están haciendo salud. Entre las hermanas empezó a haber una competitividad rara y extraña. De repente mi paciente Carlota empezó a sentir que la hermana estaba adelgazando más que ella. Y por lo tanto, cuando no se enterara, se pondría en el YouTube esa cuenta de esa Instagramer que me hacía la clase de Zumba, sin que lo supiera mi hermana. Y empezó a aumentar la actividad física. Más horas. Cuando comía miraba a su hermana. Ese plato tan saludable. Empezó a ponerse y a competir y decir, yo un poquito menos. Y eso provocó efectos, porque al cabo de pocas semanas, ella había adelgazado mucho más que su hermana. Sus padres le decían, madre mía, qué cambio. Y ella, en vez de preocuparse, decía, lo estoy consiguiendo mejor que ella. Vino a la consulta, porque esto le duró poco más de 4 meses. Después de ese placer en la abstinencia y la restricción de comer, le duró más que 4 meses y luego rápidamente empezó con los atracones. Atracones que combinaba después. El día siguiente le voy a restringir y lo voy a hacer tan bien como lo hice esos 4 meses. Y ya no podía. Y estaba padeciendo un trastorno eléctrico. Diferente el caso Helsinki. Caso Helsinki. Nuria se ríe. Sabe que ahora las personas que tengo de ecoterapeutas les ponemos estos nombres, un poco como la casa de papel, ¿verdad, mamá? Entonces el caso Helsinki estaba allí en la pandemia y pensó, oye, pues esto no está tan mal. Me voy a hacer los atracones de Netflix y de todas esas series que no he podido ver. Pero está claro que los viajes del sofá a la nevera, del sofá a la nevera, iban increciendo. Increciendo en el sentido de, después de la serie, me permito comer. Después de la serie, iba a la cocina, pero ya no comía
lo que debía comer normalmente. Acababa de comer lo que normalmente, por ejemplo, comía al mediodía, pero después, como una compulsión irrefrenable, no paraba de comer, al punto que ya sabía que estaba lleno. Pero Helsinki seguía comiendo, él le explica muy bien, al punto que tenía dolor, pero aunque tenía dolor, seguía, hasta que al final te llenas tanto, Julia, que caes como dormida. Dormía, me levantaba y decía, oye, no lo volverás a hacer, ¿eh? Me pongo 3 capítulos más de la serie. Pero mientras estaba en la serie pensaba, bueno, un poquito más de chocolate, de dulce, que sé que tengo. No duraba más de 2 horas que volvía a la nevera y la compulsión irrefrenable volvía allí, con atracones. Caso Carlota, caso Helsinki, comparten que tienen un problema de atracón, pero son trastornos distintos. Uno, desde la terapia breve estratégica, le llamamos bulimia, y el otro, binge eating. Y es que Nardone, cuando empezó a buscar maniobras para solucionar el problema, en ese entonces, hace 25 años, había muy pocas técnicas. Y las pocas técnicas que había, que supongo que os podéis imaginar como psicólogos, el autorregistro y las cartas, se utilizaban para todos los trastornos. Aparte, que nadie sabía en qué momento dar la carta, en qué momento dejar de hacer los autorregistros, porque chico, que te diga que te lo está trayendo, no te estás dando cuenta que te lo trae, te lo ha apuntado justo al entrar para que no le riñas, que esto es lo que le pasa a la mayoría de los recursos de centros de día. Entonces, empezó a ver que lo que le servía a un trastorno, a un paciente, no le servía a otro. Esta técnica funciona aquí, pero no me está funcionando allí. No obtengo cambios. Y con esto hace que desde la terapia breve estratégica no seguimos los criterios diagnósticos de los manuales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque las maniobras terapéuticas para solucionar el problema son diferentes y como son diferentes no los podemos categorizar de la misma categoría. Hoy no me da tiempo a deciros cuáles tenemos. Además que están en evolución, los hemos ampliado producto de la pandemia. Pero en esta conferencia sí que para mí es muy importante explicaros que los definimos desde la terapia breve estratégica con una cosa que se llama sistema perceptivo reactivo. Es decir, en vez de explicar una categoría diagnóstica como hace el DSM, que todo de características y esta cosa tan graciosa de que si haces 1 a la semana tienes trastorno de atracón, pero si lo haces 1 cada 15 días estás curado, ¿eh? ¿Vale? Estas cositas que vemos, ¿no? Cuantificativas. Nosotros hablamos de sistemas de percepción-reacción, es decir, lo que nos interesa es el punto de vista de nuestros pacientes. Nos interesa cómo percibe la realidad el paciente y cómo reacciona frente a ella. Por ello, tenemos como categoría la anorexia, que la anorexia sería empieza por un miedo a engordar o un miedo a no subir de peso, lo que sea, pero lo que se mantiene, que lo que nos interesa al terapeuta breve estratégica para producir cambios rápidos, no es tanto cómo se origina, también, pero lo que nos interesa es cómo persiste el problema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cómo persiste? El círculo vicioso, lo hemos de entender, porque cuando entendemos el círculo vicioso ya sabemos que vamos a poner esa técnica que va a desbloquear ese círculo vicioso. Y eso es cuando decimos, por eso obtenemos el cambio. Entonces, de la anorexia, yo siempre digo, el sistema perceptivo reactivo de la anorexia es el placer de mantener la abstinencia o la restricción alimentaria. Y yo siempre añado, con un aire de superioridad. La paciente con anorexia te mira cuando comes en plan, yo no como tú, que marranota, es diría en catalán. Ese aire de superioridad cuando están en la persistencia del problema siempre existe, porque sienten placer que ellas sí controlan cada vez más, hasta poder abstenerse del placer alimentario. Luego tenemos la bulimia. La bulimia
diríamos que es el placer irrefrenable a comer compulsivamente. Cuando como, siempre acabo comiendo de más. O por cantidad, o por las cosas que yo no quería comer y las acabo comiendo. Acabo comiendo más que mi hambre fisiológica. De la bulimia tenemos diferentes tipos. Tenemos la bulimia botteriana, que es esa persona que generalmente tiene sobrepeso y presenta gordura y que constantemente está comiendo. Cognitivamente tiene la mentalidad dieta, no debería, pero en la práctica casi cada 2 horas, 3 horas le pierde y come más de lo que querría. De la bulimia, que hay otro tipo que ahora os hablaré, la mayoría de pacientes con anorexia y bulimia evolucionan. Y evolucionan en el trastorno vomiting, que ahora os hablaré, que es comer el sistema perceptivo de llenarse y vaciarse, llenarse y vaciarse, o evolucionan con trastorno de atracón. Anorexia y bulimia acaban evolucionando la gran mayoría. Y dices, bueno, ¿todas? Todas no, pero gran parte, el 50%. Y dices, el 50%, esto es mucho, Julia. ¿Sí? Porque los psiquiatras cuando evalúan tienen parte de razón, que en el eje 2 generalmente hay una estructura borderline de la personalidad. Estructura, no trastorno. Primero hemos de eliminar el eje 1 y luego ver qué pasa con la personalidad. Es muy fácil decir con pacientes anoréxicas o que comen y vomitan con 25 kilos, aún pesando 1,70, decir, este caso es imposible porque abajo hay un trastorno límite de personalidad gravísimo. Y así nos desentendemos. Primero el eje 1. Hay un círculo vicioso, hay una persistencia, podemos hacer muchas cosas. Luego veremos qué pasa con el eje 2. No nos podemos dar por rendidos, pero es cierto, porque gran parte hay una estructura borderline y como buenos borderline, normalmente son genios en construir problemas y cambiarlos. Son intensos, son intensas, son muy sensibles. Pero nunca nos hemos de dar por rendidos. Y dices, ¿vomiting? ¿Quién me está escuchando? Yo nunca había oído esto. Pues sí, porque en el manual diagnóstico habla de bulimia nerviosa como atracones y vomitar. A cambio que etimológicamente esto está fatal, porque bulimia etimológicamente significa buey, y los bueyes no vomitan. Van rumiació, no sé cómo se llama en castellano, pero no vomita. Nosotros hemos visto que comer y vomitar, la intervención es totalmente diferente a las personas que tienen atracones sin restricción luego alimentaria. Pero hay una bulimia que sí, que se parece mucho al trastorno de atracón, que es la bulimia yo-yo. ¿Y qué diferencia hay? Pues lo vamos a descubrir. Pero en principio la bulimia yo-yo son esas personas que pueden estar años comiendo de forma irrefrenable, que casi siempre que comen hacen atracones medios, pocos, leves, pero atracones, pero luego son capaces de decir, ahora me pongo a dieta. Y oye, cuando se ponen a dieta lo hacen muy bien y son capaces de aguantar hasta 2 años y perder muchísimos kilos. Pero luego vuelven periodos donde vuelve la compulsión irrefrenable, que no dura un día, que no dura 2 días ni 3, sino que ya dura como al menos medio año, 1 año, 2 años, hasta que se vuelven como a convencer a hacer una dieta. Y cuando hacen la dieta no les dura 3 días. Son de esos persistentes. Cuando lo hacen súper bien. Seguro que en vuestra mente ya tenéis a gente. Es feo decir, identificar a pacientes con imagen, pero es cierto que mayoritariamente el paciente con bulimia presenta sobrepeso o obesidad. No siempre. No os debéis de dejar
llevar por las apariencias, hay que preguntar. Pero generalmente es así. Y entonces hay causas que originen el problema, Julia, de los trastornos de conducta alimentaria, ¿sí? Multifactorialmente. Redes sociales, el culto al cuerpo, la creencia delgadez igual a éxito, estar buenorra, belleza, ser gorda, descuidada, fea, sin éxito, que comes mal, bueno, de todo negativo. Pero los estratégicos las tenemos en cuenta, pero lo que nos interesa es qué ha hecho la persona para resolver el problema. El concepto de la solución intentada. Es decir, cuando os vienen los pacientes a consulta, han intentado dejar de tener ansiedad por comer. En este caso de la conferencia me dedico al trastorno de atracón. Han intentado dejar de tener atracones y conseguir tener un control alimentario. Pero vienen porque están desesperados. No lo consiguen. Desde la terapia breve estratégica vamos a analizar todos los intentos de solución que han aplicado, con la premisa de que si no han funcionado, yo como psicóloga no le debo de decir igual o prescribir de más, sino que debo de darle algo diferente. Cuando damos algo de diferente, que es la lógica por la cual nos hemos hecho un poco conocidos por dar estrategias raras, extrañas y lógicas, los estratégicos, es porque la mayoría de problemas psicológicos tienen una lógica no ordinaria. Una lógica no ordinaria es la siguiente, basada en la contradicción. Yo quiero no comer comida de tantas grasas, con tantos hidratos de carbono, y me lo digo, coherente, consciente, haciendo una meditación de mindfulness que no veas, no acabo de nada, pues no lo consigo y hago todo justo lo contrario. Yo quiero hacer una cosa, pero a la práctica no lo consigo. Aquí es cuando nos viene. Entonces, la gran mayoría de psicólogos debéis de saber que utilizan un lenguaje coherente, basado en la razón, en aumentar la conciencia. Y esto está muy bien como prevención de los trastornos de conducta alimentaria. Esto está muy bien cuando la persona empieza a tener algún problema, pero no acaba de tener un trastorno. Pero cuando realmente tiene un trastorno, eso no sirve. Y entonces debemos de utilizar un lenguaje que sintoniza con la lógica no ordinaria. Un lenguaje que utilizaré y se me escapará aquí, porque se me tiene que escapar para irlo cogiendo. Pero os podéis poner las manos en la cabeza. ¿En serio dices esto? Sí, yo no lo digo para que la gente diga, uy, la Julia es gordofóbica. Yo estoy sintonizando con el punto de vista de mi paciente. La mayoría de mis pacientes son gordofóbicos. Y debo de utilizar muchas veces. Te sientes como una bola de cebo. Sí, a ti te dan asco los gordos y te estás dando cada vez más asco. Y por primera vez abren los ojos y dirás, sí, realmente. Es verdad, qué duro, ¿no? La verdad que no es duro cuando abren los ojos y sientes que por primera vez alguien le está hablando como habla su trastorno, como habla sus creencias que hacen mantener su problema. Y entonces dices, vale, y cuando vienen los pacientes con trastornos de conducta alimentaria, vienen colaboradores en consulta, ¿quieren cambiar? ¿Qué os parece? Todos presentan resistencias al cambio. Todos. ¿En serio, Julia? Hasta la que no para de comer. Estas muchas veces son las más difíciles. Dejadme hablar en femenino, que el 90% son mujeres, aunque está aumentando los casos de hombres que padecen este trastorno, pero vamos a hablar más de femenino. El 90% pues vamos a hablar más de femenino. Todo paciente presenta resistencias al cambio.
los trastornos de conducta alimentaria son de los más difíciles. Por eso Nardone ha sido su tercer objetivo. Problemas fóbicos, problemas obsesivos, y se metió en el TCA. ¿Por qué? Esto no se puede, yo voy a poder. El tío. Jolín. ¿Y qué resistencias al cambio presentan? Principalmente presentan la resistencia de quieren cambiar, quiero cambiar, pero no puedo. Quiero, pero no puedo, que es la segunda resistencia al cambio. Y la tercera resistencia al cambio, opositivas. Opositivas. Te vienen a consulta porque te las traen los padres, que están realmente preocupados porque no paran de oler a vómito o que gastan 300 euros casi cada día de comida, porque debéis de pensar que los trastornos de atracón realmente se gasta mucho dinero, aunque aquí en las sociedades como lo tenemos, la comida es muy económica, igualmente para un trastorno de atracón los padres lo notan rápido, la despensa se vacía rápido económicamente y vienen para contentar a los padres, pero luego ves que son opositivas. Yo he analizado en mi experiencia que los trastornos de atracón principalmente es la segunda resistencia al cambio, que quieren cambiar pero no pueden. Cuando hablamos de atracón, fijaros, os voy a leer qué es un atracón. Dice, es una ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un periodo similar de tiempo o en circunstancias parecidas. Es una sensación de falta de control cuando se come. En el atracón, la persona puede sentir que come compulsivamente y más rápido de lo normal, que come hasta sentirse desagradablemente lleno, que comen aún no teniendo hambre fisiológica, que se suele hacer en la soledad. Los atracones se hacen en la soledad principalmente. Cuando una paciente os dice que les da igual si les ven o no, aquí os está hablando muchísimo de que el eje 2, borderline, estructura no. Seguramente hay un trastorno, donde el desafío, el poner en rehén a los padres, les da igual. Pero la gran mayoría es más placentero cuando se hace a solas. Estas personas, el trastorno de atracón, el círculo vicioso, que es lo que nos interesa, cómo se estructura, es porque combinan periodos de restricción alimentaria, de ayunos alimentarios, con atracón, pérdida de control con la comida. Es decir, excesos de control, ayunos, restricción alimentaria y luego se van a la pérdida de control alimentaria, al atracón. Y este es el círculo vicioso. Es cierto que la mayoría, cuando acaban el atracón, los de trastorno de atracón, sienten vergüenza, se sienten deprimidos, se sienten culpa. Pero lo que nos interesa a nosotros, los estratégicos, son los pensamientos que allí, con estas emociones, llevan a que de nuevo vayan a hacer la restricción y el ayuno alimentario. Si me echo un atracón por la noche, la gran mayoría se despiertan pesados, pero ¿qué hay en los pensamientos que hace que cogen esa motivación para decir no desayuno? Con el fiestín que me he pegado, ni desayuno ni como, ni desayuno ni como. ¿Cuáles son esos pensamientos? Hay que identificarlos. Muchas veces, pues es eso, ¿no?
el sentimiento de soy feo o estoy fea, no me van a querer nunca. Oye, mañana empiezo, hoy sí que lo voy a lograr, hoy sí que lo voy a hacer bien. Y hoy sí que yo lo voy a hacer bien es porque en esa restricción y ese ayuno, muchos pacientes también tienen una dieta. Estamos en primavera y ahora vienen las dietas milagro, ¿no? Y depende qué nutricionista vayáis, sin querer, pues pueden haber dado mensajes de prohibición. Y entonces estas cosas, sin querer, con las mejores intenciones, estas nutricionistas pueden provocar que por primera vez alguien empiece a desarrollar los trastornos de atracón. Y ese es el círculo vicioso. Cuando están en la restricción y el ayuno, ¿qué pasa? Que si mi amiga Nuria, yo que estaba en dieta, Nuria, hoy me has traído los bombones. ¡Jolines! Te he hecho buena cara hoy, Nuria, pero en el fondo he pensado por dentro, mi coche es que me va a sacar de mi dieta. Pero luego, después de esta conferencia, imaginaros que soy una paciente con trastorno de atracón, mi marido me lleva a cenar, yo muy bien, porque ya he planificado en qué restaurante voy a ir, que vaya a comer, mi verdurita y mi proteína, y luego me van a dar hasta mi yogur de proteína que me ha dado mi dietista. Pero mi marido me va a decir, oye, Nuria, te has regalado los bombones, vamos a comer un poquito. Estás conmigo, no pasa nada. Tómate un bombón, vamos a probarlos. Yo allí, imaginaros, controlo, llegamos a casa en coche y a la que no me ve que ya está dormido en el sofá el marido, porque piensa que estaría durmiendo, la paciente va subiendo las escaleras, abre la nevera, busca el chocolate, busca los bombones de Nuria, se los acaba todos. Coge el pastel que quedaba, la merienda de los niños que no se han acabado y viene la chocolate. Es decir, con este ejemplo os quiero decir que a veces también lo que precipita es que piensan, como ya me he salido de la regla, ¿qué regla? Del exceso de control. Como ya me he salido del exceso de control, pues ya no viene de aquí. Y ya pierdo el control. Delante del marido me porto como una divina controladora. Pero luego saco algo que digo a mis pacientes, la marrana que llevas dentro. Una de las analogías que yo más utilizo para generar aversión al atracón es decirles con preguntas en el diálogo estratégico. Y cuando haces el atracón normalmente lo haces con compañía o a solas. Lo hago a solas. Y ahora dirías que es de las cosas que más te da placer en la vida o hay otras cosas que te dan placer. Y me dicen, no. O sea, el atracón en sí, después me siento fatal. Pero es que me gusta. O sea, cuando lo estoy haciendo no puedo parar. Me devora como un demonio, ¿no? Entonces yo le digo, lo haces a solas, es lo que más te gusta irrefrenablemente, que no puedes, lo tienes que acabar hasta el final, devorarlo al final. Oye, ¿sabes qué me hace pensar en esto? Me hace pensar en una conducta transgresiva, perversa. No me lo hagas decir. Piénsalo. Y se sonríe. Las de trastorno de atracón lo pillan al momento. Y me dicen, el amante secreto. Digo, sí, parece el amante secreto. La paciente bulímica no. La paciente bulímica muchas veces les digo, piensa en lo que te digo, que cuando te haces el atracón, parece que tengas una relación con algo que no te quiero decir, pero quiero que reflexiones. Algo transgresiva, algo perversa, que te hace que no pares de pensar, pero sabes que lo estás haciendo muy mal. Me recuerda mucho a ese tipo de relación. Lo hablamos a la próxima sesión. La paciente con trastorno de atracón, rápidamente podemos hablar, que la analogía que yo les digo del amante secreto, en el fondo está en la cabeza. Tú te dices que no puedo, tengo que portarme bien, hoy lo haré bien, hoy lo haré bien. Intentan obsesivamente no pensar en el amante,
en esos dulces o en esos salados, pero más intenta no pensar y más le persigue, que eso también es ansiedad por comer. Hay gente que se confunde. La ansiedad del comer no solamente es comer compulsivamente, que también ansiedad por comer también lo tiene la persona que padece de anorexia, porque le persigue la comida. Está en la obsesión. Eso es ansiedad para comer. Lo que pasa es que hoy hablamos de trastorno de atracón. Y está allí, está allí, está allí. Te dices que no y más te lo prohíbes. Y más aumentas el placer. Tarde o temprano, un día de trabajo duro, o no, un día de trabajo que lo has hecho de puta madre y te mereces un gran premio, al final caes en la tentación y tienes cita con tu amante secreto. Pero después de devorarlo, viene, porque eres buena, los sentimientos de comer. A mí la analogía de esta es una de las que más me ayuda a generarles aversión. Y dices, ¿qué pasa? Que los estratégicos conseguís desbloquear la patología tan rápido. Aparte de las maniobras terapéuticas que le vamos a hacer en casa desde la primera sesión, utilizamos un lenguaje con una técnica que se llama el diálogo estratégico, que es una manera de hacer un diálogo que obtenemos mucho con poco. Un día haremos una conferencia de esto, pero en pocas palabras lo que es que siempre intentamos preguntar, no afirmar. Aunque seas especialista con el trastorno de atracón, tienes que hacer todo de preguntas para que ella vaya descubriendo, ¿vale? Y luego utilizamos la hipnosis sin trance. La hipnosis sin trance, hay muchos elementos de la comunicación no verbal y del uso del tono de la comunicación. Pero también hay algo que se puede estudiar, que es el diálogo estratégico, y está todo, las dos primeras sesiones son todas de diálogo estratégico donde combinamos las analogías. Las analogías son importantes para poder tocar los dos hemisferios cerebrales. Es decir, si hablamos con una lógica racional, con un lenguaje de la conciencia, solo estamos implicando el hemisferio izquierdo. Si en cambio ponemos analogías, vamos a también implicar otras áreas cerebrales que nos ayudarán a provocar un cambio. Y dices, ¿y por qué es importante esto? Porque si no hacéis sentir en el diálogo algo diferente, una emoción diferente a vuestros pacientes, difícilmente cuando salgan os van a hacer caso, es decir, os van a hacer las tareas que le habéis dado. Si el diálogo solo es explicativo, racional, de la conciencia, y no habéis llegado a tocar el corazón de la persona por aversión a lo que sigue haciendo que mantiene el problema, raramente se aliará. Y este tipo de diálogo sintoniza con la lógica no ordinaria. Es decir, el estratégico habla más de manera ilógica e irracional, que ahora os pondré un ejemplo de diálogo estratégico, tranquilos, para que la persona al final piense racionalmente, ¿vale? Ellos mismos dirán, ay, no me digas eso, no, pero yo quiero tal, no me digas tal. Entonces, la paciente con trastorno de atracón, segunda resistente al cambio, cámbiame sin cambiarme muchas veces, cámbiame sin cambiarme, pero yo quiero cambiar, pero no puedo hacerlo. Entonces, esto es una contradicción. Nuestro lenguaje también utiliza la ambivalencia y la contradicción todo el tiempo. Y dices, vale, ya tenemos el círculo vicioso, ayuno, restricción con atracón. Y si queréis, vamos a probar un mini diálogo estratégico para que lo tengáis un poquito en la mente. Vale. ¿Cuándo viene la paciente con trastorno de atracón, que le hemos ido preguntando? ¿Dónde nos interesa un diagnóstico operativo? ¿Qué le sucede? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? 5 preguntas. Frecuencia, intensidad,
Es decir, todo el rato. También. ¿Y con qué te lo haces? ¿Eres más de dulce o de salado? Y de dulce. ¿Y normalmente de qué te los haces? Y tal. ¿Es con comida que tienes siempre en casa o comida que te compras fuera? ¿Y con tu dinero o con el dinero de tus padres? O sea, lo preguntamos todo. Todo de forma operativa. No damos nada por hecho. Que la persona dice, oye, espera, que no lo había pensado, espera, normalmente ahora me estoy dando más bien de esto. Y cada uno tiene, la que iba en principio de salado, ahora puede estar más de dulce, hay gente que siempre va de dulce, hay personas que intercambian lo que me pille. Entonces, todo esto es muy importante para ir sintonizando. El terapeuta estratégico tiene que ir sintonizando y entender su lógica no ordinaria. Te están pidiendo ayuda, pero en el fondo sienten un placer irrefrenable a seguir con ese círculo vicioso. Entonces, primera maniobra terapéutica. En el diálogo tenemos la estrategia de crearle un miedo al ayuno, un miedo a la restricción. Este es nuestro primer movimiento. Primer movimiento, crearle un miedo al ayuno. Y esto lo tenemos que hacer en el diálogo. Una vez hemos preguntado estas 5 preguntas operativas, luego os he hecho como muy pequeñito para que tengáis la onda. Después os recomendaré los libros donde tenéis más el diálogo de, vale, página tal, 237 y me lo leo bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos miedo al ayuno? Podéis preguntarle a la paciente. A ver, ¿tú tienes más miedo al atracón o más miedo al ayuno y a restringir de la comida? ¿Qué creéis que os contesta? Claramente. En plan, cuando preguntas esto, te miran como al atracón. Si es desafiante, veo que contestas bien. Entonces, ¿crees que lo que le tendrías que tener más miedo es al atracón? ¿O al exceso de restricción y ayuno que te lleva al atracón? Y te miran así y normalmente no te contestan. Porque siguen pensando al atracón. A ver si te enteras. Entonces podéis seguir. Vale, pero oye, claro, le tienes más miedo al atracón. Porque tú cuando estás haciendo el atracón, tú puedes pararlo y controlarlo o es irrefrenable. Y le dicen, es irrefrenable. Ah, claro. Entonces entiendo que tú le tienes más miedo al atracón porque cuando estás inmersa en él, no puedes controlarlo y no puedes poner un stop. Ahí te dicen, exactamente. Oye, ¿y antes del atracón? ¿Qué lleva el atracón? Y si vienen de otras orientaciones psicológicas, te dirá, la pandemia, el de esto, mira, yo como por aburrimiento, el aburrimiento es una emoción que debo de trabajar. Luego ves que, mira, en las aplicaciones 4 horas de Instagram, pero bueno, yo tengo que trabajar la ansiedad, porque da, ¿no? Hay pacientes que llegan muy trabajadas de las emociones que se comen comiendo. Y yo le digo, no. Te pregunto otra cosa, objetiva, no de un campo de las sensaciones y de las emociones, que es muy importante todo esto, ¿eh? Pero yo te pregunto objetivamente, antes del atracón, ¿qué precede el atracón? ¿Hay alguna cosa que incita a ello? Normalmente algunas dicen no. Oye, antes no me has contado que tú antes no tenías esto. ¿Cuándo empezaste a cogerlo? ¿Desde cuándo empecé esta dieta? O cuando empecé a intentar comer mejor. Entonces ya tenemos 2. La dieta precipita esto. Ah, sí. Por lo tanto, cada vez que en tu mente o de forma de comportamiento tú restringes o intentas hacerlo bien o ayunas, luego viene el atracón.
Sí, exactamente es así. Me dices que el atracón no lo puedes controlar. No, no, no. ¿Y el ayuno y el exceso de restricción alimentaria? Eso que tú dices hacerlo bien, ¿puedes controlarlo? Por supuesto. Sí. Porque cuando acabas de hacer atracón, allí tú puedes decidir si lo has hecho por la noche, puedes decidir si te comes el desayuno o no lo comes. O si comes solamente la manzanita o no la comes. Exactamente. Por lo tanto, allí puedes controlar. Pero ese control, luego al cabo de nada, precipita el exceso de ese de control, luego precipita el atracón. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Todo esto me hace pensar que tu problema es como si encendieras una bomba. Cada vez que tú empiezas a intentar restringir la comida o decides ayunar, es como si encendieras la mecha de esa cuerda que al final la bomba explota en forma de atracón. Por lo tanto, ahora, pensándolo bien, ¿tú a qué deberías de tenerle más miedo? ¿Al ayuno y a la restricción alimentaria o a los atracones? Siguen así, ¿eh? El emoticono ese de la gotita así, siguen así, ¿eh? No os penséis que esto es obra maestra, no, siguen con la gotita. Y ellas hacen normalmente esa gotita. Si os veis que ese emoticono es fantástico. Entonces, le digo, ¿tú me estás pidiendo que te quite los atracones? Sí. Pero yo te debo de decir que lo tienes mal entendido. A mí, si quieres dejar de tener los atracones, no debes de temer tanto el atracón. Debes de temer a lo que la mecha que enciende la bomba. Debes de temer la mentalidad dieta, debes de temer la restricción, debes de temer que cuando no comes, cuando ayunas una de las comidas, de las 3 comidas principales. Yo ya sé que no podrás hacerlo y desde hoy hasta que nos volvamos a ver, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, restringir y ayunar y meterte los atracones que te estás metiendo. Pero debes de pensar, desde hoy hasta que nos volvamos a ver, que cada vez que tú restringes o comes menos o haces un ayuno, más perderás el control. Más excedes el control alimentario y más pierdes el control. Y esto es como acabamos muy brevemente las primeras sesiones. Y entonces en el nuevo protocolo se van sin más estrategias. Antes dábamos el registro. De hecho, en la paciente bulímica, que no es la de que como y vomita porque eso es vomiting, sí que le damos el diario. Aún, desde hoy hasta nos vamos a ver, escríbeme cada vez que tú vas a comer, pero le decimos cada vez que vas a comer, no cuando tienen atracones. Porque la paciente con bulimia generalmente dice que lo hace bien, pero ya ingiere demasiada cantidad de comer. Por lo tanto, le decimos cada vez que vayas a ingerir un alimento, aunque sea una manzana y tal, me vas a registrar. Pero en el caso del trastorno de atracón, en la primera sesión, nuestro objetivo es ponerle miedo al ayuno. Porque tenemos claro que la percepción, la solución intentada de la percepción de su problema, si no la reestructuramos, va a seguir siendo que la amenaza es del atracón, por lo tanto, más dieta, más de esto. Entonces, vienen en la segunda sesión, entendedme que vienen, pero la mayoría siguen con atracones. Pueden haber disminuido, ¿por qué? Porque vienen habiendo comido algo más. Gran parte, si lo habéis hecho muy bien y las habéis capturado, han venido diciendo, no he hecho ningún ayuno. Y tú puedes decir, yo no te lo había pedido, pero sí que te he pedido que si tú ayunas y restringes, no pararás de tener atracones. Pero yo no te he dicho que dejarás de ayunar y de restringir, ¿eh? ¿Por qué utilizamos esta comunicación? Por la contradicción. No le podemos decir, deja de hacer eso, porque ella es lo que ya se está diciendo en el pensamiento, pero luego no puede.
Por lo tanto, nosotros utilizamos en el lenguaje la ambivalencia y la contradicción para sintonizar y darle la vuelta y que se adhiera y se pueda hacer esas prescripciones. Entonces vienen los pacientes habiendo comido más, normalmente ya no han hecho ningún ayuno, a no ser que haya habido un atracón muy fuerte, que entonces sí que han ayudado, obviamente. Entonces en la segunda sesión seguimos añadiendo el miedo al ayuno y le damos un poquito más. La gran mayoría quieren estar delgadas. Tienen una adoración, como la gran mayoría de la sociedad, a los cuerpos delgados. Entonces muchas veces tenemos que asecundar esta creencia. Y dices, ¿y cómo se hace esto? Creando un miedo mayor, es decir, seguimos creando el miedo. Les podéis decir la analogía del cactus. La analogía del cactus es la idea de decirle, mira, sabes que si tú te interesa gustarte más, estar más ligera, más fuerte, sentirte más bella, yo siempre digo, si podemos evitar el nombre de delgadez o adelgazar, mejor. Pero a veces hay que utilizarlo. Que tú quieres estar más delgada, ok, pero yo siempre añado siempre los otros términos, que es lo que nos ven, lo que luego los tenemos que utilizar. Gustarte más, tal, porque ya sabemos, la persona con anorexia está con un índice de masa corporal de 13 y se ve así, o sea que no es una buena cuestión de esto. Pero entonces le decimos, si tú quieres estar delgada y te importa estar delgada, debe de importarte evitar ayunar y restringir. Las personas que mantienen el mismo peso, que varían 2 kilos más, 2 kilos menos y siempre las ves iguales, generalmente ¿qué son? Son personas que te dicen que comen solamente verdurita o que te dicen, joder, qué morro tiene. Te dicen, no, son las que dicen que comen de todo. ¡Ah! Sí. ¿Cómo puede ser eso? Entonces aquí podemos hablar, ¿no? Porque no tienen ansiedad. O sea, la ansiedad al comer es lo que más engorda. Y ellas dicen, pero ya sabemos que tú ahora no puedes pensarlo esto porque tienes ansiedad, pero lo irás descubriendo con el tiempo. Yo no te voy a hacer engordar, pero es que si tú quieres que yo te ayude a no engordar y mantener la línea que te gusta, debes de empezar a evitar ayunar y a restringir la comida. Porque, ¿sabes? Estás haciendo el efecto cactus. Cuando tú no comes y ayunas, porque debes de pensar que, por ejemplo, el trastorno del atracón, que yo os digo, el atracón de las altas ejecutivas, de lunes a jueves, ellas dicen que lo hacen perfecto, pero luego el viernes acaban a las 3, si están solas en casa. El Bimbo con Nutella de los niños, las baguettes, las de esto, tal y cual, y luego a las 5 de la tarde no ha pasado nada, luego no ceno. ¿Qué pasa, mami? No sé qué, no cenas con nosotros. Ay, no, que estoy intentando cuidarme para el verano. Entonces, este es el típico de atracón que yo le digo de la alta ejecutiva, que lo hacen los viernes y a veces les dispara y hacen viernes y sábado y domingo, pero el lunes, mano de santo, ¿eh? Hay gente que tiene atracón una vez a la semana, hay personas 2, hay personas 3, hay personas que tienen 6 al día, es decir, cada uno tiene la frecuencia que tiene. Entonces, delante de esto le decimos, cuando restringes, es como el efecto cactus, estás hipocalórica, te das menos que el cuerpo necesita de forma ecológica y natural, y al final, cuando comes lo que realmente deberías de comer, es como la agüita en el cactus. Absorbe todos los nutrientes y se los queda a todos. Y muchas veces se dice, pues verdad, porque cada vez me noto más hinchada. Tengo unos cambios, Julia, en la barriga que son flipantes. Por eso muchas veces mi desayuno, porque me gusta salir de casa viéndome el vientre plano. Pero tengo claro que cuando desayuno, aunque sea esa tostadita integral con aguacate, la grasa saludable, es instantáneo que se me hincha la barriga. Utilizo esto para decir efecto cactus. Si tú quieres estar bella y gustarte, debes de comer de forma regular. Por lo tanto, en la segunda sesión seguimos metiendo el miedo al ayuno, a la restricción alimentaria y tenemos que conseguir 3 comidas regulares. Con ya sí, yo
Ahora ya estoy más convencida. Entonces aquí tenemos diferentes cosas. La persona que tiene un trastorno de atracón porque tenía una base anoréxica se ha transformado. Una anorexia que ha evolucionado con trastorno de atracón, que entonces la otra maniobra que tendremos es la tarea que le llamamos la pequeña transgresión alimentaria. Una vez le daremos las 3, a la tercera sesión le diremos que coma una pequeña alimento que para ella es transgresivo, que está en su lista de mente que engordan o está en su lista de los atracones y que lo introduzca. ¿Vale? Y normalmente siempre digo, ¿cuál es de las 3 comidas, desayuno, comida y cena, en la que te da menos miedo? Y empezamos por allí. ¿De acuerdo? Okay. Esto es el caso excepcional que viniera de una estructura de anorexia. Pero el trastorno de atracón que inicia desde el primeras, que existe, es decir, yo nunca he tenido bulimia, nunca de esto, y es un trastorno de atracón. Aquí lo que le hemos de llevar es, evidentemente, fisiológicamente, el hecho de que comen 3 comidas, muchas veces el atracón ya desaparece. ¿Sí? Y dices, ¿y ahora me paro, Julia? Porque ya no tienen atracones. ¿Se despiden? No. Porque entonces recaerían rápidamente. El equilibrio, yo siempre digo, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria tienen relación con el placer. O sea, comer es un acto placentero y debe de activar la emoción del placer. Pero los humanos con el placer o somos excesivamente restrictivos o excesivamente transgresivos. Y esto de alguna manera lo somos todo. Pero los trastornos alimentarios se han quedado allí. O restringen o son demasiado transgresivos, demasiado excesivos. Y dices, ¿y entonces cuál es la salud? ¿Cuál es el equilibrio perfecto? El equilibrio perfecto es combinar la transgresión con el control continuamente, que casi ni me lo noto, porque ya ni lo pienso. Tengo un orden de las veces que voy a comer al día, pero tampoco rígido, si son 3 o son 4, normalmente yo para mi estado son 2, pero es donde las tenemos que ir llevando. Y dices, ¿y cómo se lleva esto? Pues fijaros, el hecho de que empecéis con la pequeña transgresión alimentaria es con los casos base anorexia, que vienen de allí. Pero el trastorno de atracón en sí, que no viene ni de la bulimia ni de esto, ellos te dirían, una pequeña transgresión alimentaria, yo si como uno me como toda la barra de chocolate, yo si me como un trocito de pan, yo me lo como todo. Entonces ya veis, esto es trastorno de atracón o viene de la base de la bulimia. Es la compulsión, yo no puedo un poquito, ¿vale? Y entonces dices, ¿y entonces aquí qué hacemos, Julia? Pues aquí vamos a llevarles a lo que le llamamos la dieta paradójica. La dieta paradójica que sigue la estratagema china de apagar el fuego añadiendo más leña al fuego. Tenéis que saber que la terapia breve estratégica nos basamos en estratagemas chinas, pensamos que el problema pues, es como un enemigo y vamos a poner del arte de la guerra de Sun Tzu, pues tenemos como 12 estratagemas y miramos tanto comunicativamente como con tareas cómo podemos vencer al enemigo lo antes posible. Entonces, en esa dieta paradójica, ahora está tan de moda el ayuno intermitente, pero tenéis que pensar que en el 2000 Nardone ya hablaba de esto como la clave de salir del trastornos de conducta alimentaria. Y ahora es muy simpático cuando las nutricionistas dicen, oye, esto es fantástico también para la salud. Y ahora tenemos hasta como más demostración fisiológica de lo bueno que es el intermitente. Pero Nardone es un avanzado en el tiempo. Ya lo decía, les dice a las pacientes, ok, ahora vas a comer, cómo lo estás haciendo de bien, porque has visto cómo se han extinguido los atracones. Dicen, sí, se han extinguido, pero me veo, gracias al miedo al ayuno y comer 3 veces, se extinguen, mientras que no sean hipocalóricas, claro está. Y entonces les dice Nardone, pero sabes que esto es un equilibrio muy, muy débil. Y ellas dicen, por supuesto, en nada vuelvo igual. Tenemos que hacer algo de diferente. Debes de dejar de temerle a los alimentos. Tienes que empezar tú a dominarlos a ellos y que no ellos te dominen a ti.
y yo te voy a llevar a ellos y demostrando cómo lo que te engordaba o el problema del atracón no está tanto en la comida, sino en la ansiedad que tienes por la comida. Pero vamos a hacer un experimento. Sé que te dará mucho miedo. Es lo más difícil que te voy a hacer, pero quiero que confíes en mí. Y aquí muchas veces yo tengo que decir, yo jamás querría que engordaras. Sabe mal decirlo, pero es que tengo que sintonizar con ellas porque es que si no, no me lo harán, ¿vale? Te digo, confía, yo jamás querré que engordes, porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que salgas de aquí, tal, pero no que empeore ni tu salud física ni nada de esto. Entonces, ahora quiero que comas 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Y en el desayuno vas a preguntar, ¿qué es lo que realmente me apetecería desayunar en el día de hoy? Y de todo lo que te imagines que tengas en casa o que puedas ir a comprar en esa churrería o en esa fournet que habíamos aquí, lo piensas, decides lo que realmente te apetece, te lo preparas, te sientas y te lo comes. A la hora de comer, puedes anticipar y prepararte comida para llevarte al trabajo, pero cuando ya digas ahora es la hora de comer, tienes que preguntar, ¿qué es lo que realmente me apetecería comer? De todo lo que realmente te venga en la imaginación. Quiero que venga tu amante, porque ya sabes que más te lo prohíbes y más acaba siendo irrenunciable. Por lo tanto, debes de evitar prohibírtelo, lo pones allí como primeras. El amante, el primero. De todo eso. Pero la comida saludable, si me apetece también, ¿no, Julia? De todo. Pero al amante sobre todo me lo miras, ¿eh? Digo, sí, vale. ¿Qué es lo que realmente te apetece comer? Lo piensas, lo preparas o te lo compras, te sientas y lo comes. En la cena igual. Y debes de evitar comer entre horas. Si tienes mucha hambre, puedes tomar un café, puedes tomar una infusión, puedes tomar un té. Ahí me dicen, y si tengo muchas, puedes tomar un yogur o una pieza de fruta. Fíjate que esto lo decía Nardone. Ya. Y los nutricionistas, dietistas nutricionistas están diciendo el ayuno intermitente, pueden comer, pero que no empiece un acto metabólico. Y con lo que prescribía Nardone ya era así. Hace 25 años que lo prescribe. Madre mía. Y no es que lo prescriba, hemos cambiado mucho. O sea, por ejemplo, el trastorno de atracón, primero empezábamos con diarios, antes hacíamos cartas, dábamos muchas más tareas. Ahora menos es más. Siempre Nardone dice, tengo que conseguir el cambio con menos sesiones y con menos técnicas. Así el paciente se fatiga menos y vamos más rápido. O sea, antes las primeras sesiones del trastorno de atracón eran como cuatro técnicas. Ahora, fijaros que es reestructuración y dejarlos así. Brutal. Entonces, las llevaremos a la dieta paradójica. La dieta paradójica tiene diferentes fases. La primera es una desintoxicación psicológica y es un efecto paradójico. Es decir, ellas más se lo prohíben, más renuncian a la comida que creen que les va a engordar y pierden el control, más se lo prohíben, más intentan renunciar, más acaba siendo irrenunciable. El hecho de que se respondan a esa pregunta y por primera vez coman eso, al cabo de poco, de máximo un mes prescribiendo esto, ¿qué quiere decir? Nosotros los vemos cada 15 días, por lo tanto, máximo en 2 sesiones ya te viene la paciente que te dice, siempre preguntamos, ¿cómo te ha ido? La prescripción está tan rara que te he dicho que comas 3 veces al día, lo que tú quisieras. Y entonces tenemos que llegar al tema de decir, ha sido un poco raro. ¿Por qué? Por primera vez me he dejado la bolsa de patatas sin acabar. Pero debes de comer muchas más patatas porque están buenísimas, ¿no? Sí, pero raro. Y ahora he cambiado, Julia? Porque yo siempre las etiqueto con el caso Chuches, que es una paciente que en la dieta paradójica siempre habían chuches. El caso Bimbo con Nutella, porque principalmente en la dieta paradójica hay Bimbo con Nutella o chocolates.
el caso patatas, el caso Frankfurt, ¿no? Y entonces es muy curioso porque normalmente, claro, en la dieta paradójica ha de haber ese alimento que creen que pierden totalmente el control, ¿no? Y entonces en las primeras fases deben de concederlos hasta que pueden renunciar y también te dicen, pues no me lo he acabado y, oye, pero lo estoy haciendo bien porque ahora me empieza a apetecer lo que ya comí antes, pero es que ahora me apetece. Digo, ¿qué quiere decir que me apetece? No te vuelvas a la dieta, ¿eh? No, pero que realmente, pero puedo comer, no mis judías con esto y mi proteína. Digo, sobre todo si te apetece. Entonces, en la segunda fase, la primera fase es el efecto paradójico y en la segunda fase de la dieta paradójica es cuando incorporamos ya a los nutricionistas, los dietistas nutricionistas, para enseñarles a coger hábitos saludables dependiendo de su propia naturaleza, porque cada humano necesita para su sistema sus cosas. Mi paciente con chuches, su alimento principal, que no de cantidad, siempre es la chuche. Raramente no hay día que no tome alguna. Entonces todos tenemos quizás nuestro alimento poderoso, o quizás porque hay la parte psicológica, o también porque sabemos que nos da el azúcar y que nos da el salado, que nos hace efectos en las emociones y en nuestras reacciones en el comportamiento. Así muy rápidamente os estoy haciendo un cuadro en ese sentido. Y diréis, ¿y en las familias? A ver, que no me haya dejado así alguna cosa más fuerte que os quiera decir. Pero la idea es que del trastorno de atracón, una vez en el miedo al ayuno, tendríais que llevarlo a lo que es la dieta paradójica. A mí no me da tiempo de explicar perfectamente cómo es la técnica, pero creo que es suficiente para que tengáis como una idea. Y es eso, una vez hay ese efecto que ya pueden renunciar a lo que era irrenunciable, vamos a enseñarles a hábitos alimentarios, que no serán de manual. Cada una, dependiendo de sus alimentos que le hacen perder el control, la nutricionista va construyendo su equilibrio perfecto. Que el equilibrio perfecto, como dicen las buenas nutricionistas, no los tenemos los profesionales, lo tienen la paciente. Hay gente que necesita arroz cada día, ¿no? Es curioso, ¿eh? Los trastornos de conducta alimentaria restrictivos tienen fobia al arroz, tienen fobia a la pizza, tienen fobia a la pasta. La cultura china, la cultura japonesa, es difícil ver a alguien con sobrepeso y obeso, curioso, ¿no? En Italia, yo he estado mucho en Italia y no hay día que no se coma pizza y no hay día que se coma pasta o al mediodía o por la noche. También es raro. Italianas con obesidad, más bien como nosotras, ¿no? Entonces, como las creencias estas del pensamiento dieta, pues hacen que perdamos el control y caigamos en estos trastornos. Y me diréis, ¿y la familia? Esto es muy importante porque ahora en la pandemia principalmente quien está teniendo trastornos de conducta alimentaria son adolescentes. Y entonces el trabajo en familia es muy importante. Entonces, nosotros siempre elegimos el formato o individual, familiar, según veamos que puede producir el cambio más rápido. Pero está claro que con una menor de edad siempre interviene la familia. Hacemos entrar a la familia. Si vienen gente que acompaña a un paciente, también adulto, la mayoría de los estratégicos hacemos como Milton Erickson, lo que nos traiga el paciente, luego ya iremos viendo si las personas que están allí en sesión las hacemos entrar todas y si vemos que pueden ayudar, se quedan a un punto, luego ya decimos nos puedes esperar en sala de espera, pero en principio los entramos a todos, ¿vale? Nos interesa también saber la percepción del problema que tiene cada uno, porque muchas veces el punto de vista cambia. La niña dice no es para tanto y la madre dice como que no, cariño, creo que esto se te está yendo de las manos. Cuando estás en modo de ayuno y restrictivo, no solamente es con la comida, has empezado a dejar de salir con las amigas, ya no tanto que te importa el físico y te hemos visto mirarte operaciones y has dejado de ir al gimnasio, pero te vemos cada día con más deprimida y tal y cual. Entonces, la información de los padres es muy importante. Entonces, para nosotros los padres los utilizamos como coterapeutas, es decir, serán nuestros aliados.
y serán nuestros aliados, pero la primera maniobra es también que no se responsabilicen los padres del problema del paciente, sino crear la responsabilidad del trastorno a la paciente, aunque sea muy chiquita. Aunque como madres sobreprotectoras, ¿pero qué he hecho mal yo? Pero si yo siempre he hecho todo súper bien. ¿Vale? No, si usted lo ha hecho muy bien, responsabilizamos al paciente. Y entonces les pedimos principalmente unas maniobras, unas técnicas, que parecen muy banales, pero son muy difíciles de hacer a los padres. Le llamamos la técnica de observar sin intervenir. Fijaros, tenemos principalmente padres y madres sobreprotectores o democráticos permisivos, que opinan de todo, de todo, de todo. Y sobreprotectores que están allí todo el rato intentando ser amiguiti de tu hija, ¿no? Entonces, en esta época que estamos viviendo, la técnica de observa a tu hija sin intervenir es muy difícil y no es tan fácil. Y dices, Julia, ¿y eso qué quiere decir? Hemos de estudiar con la familia qué soluciones intentadas han hecho para resolver el problema. Entendedme que la gran mayoría han dejado de comprar esos alimentos que hemos visto que devora. Por lo tanto, han dejado de comprar. En algunos casos máximos han puesto llaves en la cocina o han escondido esos alimentos que hasta la propia hija puede haber pedido. Oye, escóndemelo, si te lo compras, escóndemelo. Entonces, hemos de decirles cosas como decía Oscar Wilde. Les decimos, los padres con las mejores intenciones muchas veces provocamos los peores efectos y hasta ahora lo habéis hecho lo mejor que habéis podido. Pero de esas soluciones les explicamos el por qué no están funcionando. La gran mayoría es porque potencian la prohibición. Y como os he dicho, en la mente del ser humano, más nos prohibimos una cosa, lo aguantamos un ratito, pero hace el efecto contradictorio. Al final, no solamente me lo comeré, sino lo comeré mucho más, ¿no? Y entonces, iremos a quitar todo esto. A veces también, en casos, estas indicaciones pueden haber venido de otros colegas nuestros, no pasa nada. Pueden haber funcionado al inicio, pero si vienen a consulta, quiere decir que la estrategia de dejar de comprar eso y cerrar no acaba de funcionar, porque funciona al principio, pero después, como es tan barata la comida, luego lo hacen de escondidas más, lo compran en los pakistaníes, bueno, todo, ¿sabes lo que te digo? Es decir, evoluciona, se transforma y entonces los padres se dan cuenta de decir, bueno, a ver, al principio funcionó, pero ahora vemos que ella misma dice, oye, abridla que me da igual, si no me lo hago de esto, me lo hago de esto. O cuando dejan de comprar la comida más graciosa o la que hace de atracón, dicen, mamá, es que da igual, yo me lo puedo hacer de cualquier cosa, el atracón, cuando me da, yo tenía una paciente que al final su madre no compraba nada y dice, es que me hago atracones de la mantequilla Flora, solo por el placer de engullir, ¿no? O sea, dice, es que yo creo que lo que necesito es eso, tengo placer de tragar, ¿no? Entonces, creedme que no funciona al final. Y entonces a los padres les llevamos a quitar esas soluciones intentadas que están manteniendo y empeorando el problema y los llevaremos a observar sin intervenir. Es muy difícil eso. No se puede decir así. De hecho, para dar esta indicación normalmente tenéis que utilizar un lenguaje así. ¿Vosotros como padres sois capaces de hacer cualquier cosa para vuestra hija? Sí, por supuesto. ¿Haríais realmente cualquier cosa para sacarla de este trastorno de conducta alimentaria? Dice, sí. Yo ya veo que sois unos padres que la queréis mucho, que queréis lo mejor para ella, pero yo os voy a pedir una cosa que realmente va a ser muy dura y os vais a tener que sacrificar mucho y os va a costar. Pero claro, si no os lo digo, no la podréis ayudar. No, dinos tal. Va a ser duro, ¿eh? Pero lo que os pido es que desde hoy hasta que nos volvamos a ver en 15 días, pase lo que pase, la observéis sin intervenir. Y a veces añado, cuando veo la sonrisita de la paciente en plan, imposible, me los vigilas. ¿Mm?
Si en algún momento ellos no pueden hacer mi indicación, no les digas nada, pero lo apuntas. A veces con esto también puedo ver que la madre muy sobreprotectiva, no la puedo dejar así. Y le añado, ¿sabe usted? Me ha dado que es tan buena madre, que ha adquirido ese sexto sentido de buena madre. Y lo que le pido es que sus observaciones, aunque no sean correctas, porque no quiero que le pregunte y las valide con su hija, me las vaya apuntando. Cualquier cosa que le preocupe, la vea rara, me lo va apuntando y de esta manera todo lo valoraremos en sesión. Y ves como respira y te dices, suerte que le he dado, porque es que si no... Pero gran parte en la segunda sesión, que hay que ver, hacer el seguimiento, si los padres han podido hacer esta prescripción de observar sin intervenir, gran parte, el 50% o más, no lo han podido hacer. Y no lo han podido hacer, primera razón, porque han pensado que hablar de eso no era hablar del problema, porque también para ellos el problema es el atracón. Y han contestado cosas como, ¡ay, cariño, esto te sienta muy bien! Es que estás realmente más guapa. Te veo hasta más delgada. Hemos de entrenarlos que a partir del tratamiento deben de observar sin intervenir y también los conceptos de estética deben de clausurarse. Porque una persona con TCA, aunque te digan que hermosa estás tal y cual, han pensado, ya, es que he empezado a cenar cuando no cenaba, tú no te enterabas, pero no cenaba porque tiraba la comida y tú no te enterabas, mamá. Ahora que estoy haciendo caso a Julia Pascual y estoy cenando, tú me dices que estoy hermosa, primero pienso, estoy engordando. Me motivas a restringir y ayunar en el desayuno. Entonces, poquito a poquito es todo un aprendizaje. O sea, cuando no lo hacen, también hay que revisar porque tenemos que como afilar. Esto también es observar sin intervenir. Sí, tenemos que añadir. Entonces, todo es gradual que vamos aprendiendo como buenos coterapeutas los padres a qué nivel deben de llegar a hacer el pacto de silencio, de darle totalmente la responsabilidad. En el caso que os había dicho de Carlota con las dos hermanas, cuando yo vi este caso, dije que primero vinieron los padres con Carlota y yo dije, el próximo día debe de venir la hermana, porque muchas veces también hay que hacer una intervención sistémica familiar porque sin querer alguien está siendo cómplice del problema o la paciente con el trastorno está teniendo unos beneficios secundarios que está teniendo red. Tengo que ayudar a los padres o los hermanos a salir de eso. Una de las típicas es que una de las hermanas deja de hablar a la paciente. Esto es típico, por ejemplo. Entonces, y están enfadadas con razón, ¿eh? Razones obvias. Entonces, hay que desbloquear estas situaciones familiares. Pero esto me llevaría a un curso de un fin de semana. Pero os doy la de observar sin intervenir y así también os la doy bien. Vale. Y entonces, Julia, ¿y cuando no lo hacen? Vale, primero tenéis que apelar, como os he dicho, apelar, a ver, tenéis que conectar con las emociones de los padres. La principal es apelar al amor. Al amor, que sois padres que queréis mucho a la hija, tal. Pero cuando no funciona esto, ¿cuál es la palanca de cambio que deberíais hacer para motivar a que los padres os hagan cambio? Que sienten mucho, una de las emociones, sentimientos que sienten mucho los padres, aparte de querer sus hijas, se sienten, exacto, hay que apelar a la culpa. Y entonces dices, ¿y cómo se hace esto? Pues como terapeutas tenemos que utilizar la culpabilización terapéutica para decir, no, vale, lo voy a hacer bien. Intentamos no utilizar esto, pero a veces no nos queda otra que utilizar la culpabilización terapéutica para que puedan hacer esta prescripción. Yo creo que, ¡hola, qué bien! Si queréis, os puedo dar 4 cosas de bulimia, ¿vale? Porque como habíamos dicho, ansiedad por comer, aunque anorexia también tiene ansiedad por comer, que es lo que he comentado, la bulimia desde la terapia estratégica es algo diferente. Es decir,
también los casos los acabaremos llevando a la dieta paradójica, pero cómo los llevamos a ellos es algo diferente, ¿vale? Por ejemplo, como os he comentado, primero le pediríamos el diario, el registro de la comida. Desde ahora nos vamos a ver, cada vez que vayas a comer algo, nos lo apuntas. Día, hora, del 1 al 10 las ganas de comer, la comida, el placer que te ha dado comer eso del 1 al 10 y que si podrías haber hecho algo de diferente. Hacemos ese registro. Ese registro después también es muy valioso para las nutricionistas poder hacer una dieta adaptada. Y ellas que son muy especialistas van viendo de decir, hola, ella tiene un equilibrio más de hacer una dieta basada en grasas. O sea, en el fondo, dentro del descontrol, siempre hay un orden. O sea, siempre del caos, del desorden, hay siempre un orden donde el dietista nutricionista estratégico lo utiliza para ayudarlas. Hay que generarle el miedo principalmente a la mentalidad dieta. Generalmente, si hay la bulimia yo-yo, haríamos la misma maniobra de generarle el miedo a las dietas, ¿sí? Pero la persona boteriana, es decir, esa persona que desde que lo he conocido, Julia, tiene sobrepeso, siempre ha sido una persona obesa. Esas personas es curioso porque por vergüenza muchas veces te vuelven loco porque dices, oye, cuando come conmigo, come solamente una ensalada, come realmente poco. ¿Cómo está así, no? Hay que evitar prejuzgar, porque a veces la persona es así multifactorialmente y puede comer mejor que nosotros y estar obesa. Pero estoy hablando de casos de trastorno de bulimia, ¿eh? Pero también tienen ese funcionamiento, pero cuando pierden el control siempre es cuando no les ven, ¿vale? O con gente que ya de tanto confianza que les da igual. Entonces, la bulimia boteriana es una constante. Entonces, tanto la bulimia yo-yo como la boteriana, vemos que esto es una analogía que utilizamos la analogía de la alcarchofa. Entonces le decimos, de alguna manera, que su gordura, su grasa, está protegiendo su corazón sensible, su ternura, sus emociones, ¿vale? Y realmente conecta mucho con esta imagen. Hay gente, cuando viene la bulímica muy desafiante, en vez de esto yo digo que utilizan la gordura y la grasa como armadura protectora a sus enemigos, ¿no? Pero que dentro la ha utilizado tanto tiempo que por dentro está muy débil y que en el fondo no se la quiere quitar, aunque ya le pesa mucho. Y dices, y Julia, ¿para qué haces esto? ¿Y para qué hacéis? Nardone ya no lo utiliza esto que estoy diciendo. Con la bulimias va directamente a la dieta paradójica y al miedo al ayuno y el miedo al pensamiento, pero yo sigo utilizándolo, que es preguntarle sobre la utilidad del problema. Y dices, yo les digo cosas así, somos seres de naturaleza y nuestra mente y cuerpo es un sistema ecológico complejo. Y como todo sistema natural, todo lo que aparece y existe cumple una función, cumple un papel y una utilidad positiva. De lo contrario, se extinguiría. Entonces, desde hoy hasta que nos volvamos a ver, quiero que te preguntes, ¿qué utilidad puede tener tu problema? Te preguntes a ti misma, ¿qué utilidad puede tener mi problema? ¿Qué ventajas me ofrece? Porque si no descubrimos la utilidad de tu problema, nunca lo llegaremos a resolver del todo. Esta es una de las prescripciones por las que mis pacientes, se van con el diario y con esa pregunta. Muchas veces ya la hago en el diálogo estratégico y la gran mayoría me contestan, ¿eh? Me dicen, mira, yo creo que lo hago porque no soporto estar mal. Y entonces vemos cómo lo utilizan para comer, para anestesiar emociones,
Hay personas que ya te dicen que creen que lo hacen para anestesiar emociones negativas, otros que te dicen todas, porque tienen como dentro mucho miedo a perder el control, son muy explosivas. Desde el psicoanálisis, y eso no quiero decirlo mucho porque por si alguien de psicodinámica está, pero sé que en psicodinámica las primeras tesis explicaban pues, que quizás habían habido traumas sexuales o vergüenzas en el área sexual o miedo a transgresiones, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que puede haber una protección, pero nosotros como estratégicos es, oye, si ha estado tanto tiempo y no te ha importado nunca hasta ahora, o siempre te ha importado, pero no has pedido ayuda hasta ahora, ¿qué utilidad ha tenido hasta ahora estar obesa? Entonces aquí a veces hay descubrimientos como trauma. Aquí podéis encontrar violaciones, aquí podéis encontrar abusos, aquí de esto. Entonces, evidentemente, aparte del protocolo de trastorno de conducta alimentaria, deberéis paralelamente activar el protocolo del trastorno por estrés postraumático. Dices, cuando no hay nada, tal y cual, ¿qué pasa, Julia? Pues pasará que en la tercera fase de la terapia, cuando siempre en todos los trastornos de conducta alimentaria trataremos las habilidades sociales que se diría en cognitiva conductual, que lo que diríamos en terapia breve estratégica es volver a tener placer en las relaciones sociales porque les damos las técnicas orientadas a la solución. Por ejemplo, le damos estas. ¿Qué harías en el día de hoy como si te sintieras segura de ti misma y como si gustaras a los demás? ¿Qué harías en el día de hoy? ¿Qué pequeña cosa harás en el día de hoy como si te sintieras que te gustas a ti misma y gustas a los demás? Elige una pequeña cosa y la realizas en el día. Esto es muy importante, sobre todo en el caso de la bulimia. Trastornos de atracón podemos encontrar gente muy normal, que delgadas, un poquito con sobrepeso, pasan desapercibidas, igual que en el caso principalmente de vomiting sucede. Pero en la bulimia podemos encontrar esa obesidad. En esa obesidad realmente porque las han machacado en bullying en el cole, o sea, con una base real, o ellas mismas que tienen esta alerta protectora de amenazas, porque no siempre tienen bullying. Hay que evitar hacer siempre, nunca, sino depende dónde te envuelvas. Ellas tienen mucho el juez interior. Es cierto que la sociedad no les ayuda, pero ellas son las más duras con ellas mismas de juzgarse, de darse asco, de ser terriblemente más, bueno, esto, ¿no? De muy duras y muy justicieras y que se juzgan mucho. Es muy importante el hecho de que también la desconfianza en los demás está en esa prescripción. ¿Qué harás en el día de hoy como si las otras gente tuviera ganas de estar contigo? Como si gustaras a los demás. Ahí vamos desbloqueando ese sistema de percepción y reacción de desconfianza. Gran parte de las pacientes con bulimia botteriana padecen esos estados de estar a la defensiva. ¿no? A la defensiva, se defienden, no se arriesgan. Y tanto en el trastorno de atracón como la bulimia es muy importante en la segunda fase de la terapia preguntarles las cosas que evitan por miedo al rechazo. Rechazo de ellas mismas y de los demás. Se mezclan estas cosas. Os digo, es mucho más potente el rechazo que hace una consigo misma que los de fuera. Siempre. Pero es muy importante. Esa lista de evitaciones es la fobia. Eso debemos de intervenir. No podemos decir, está solucionando el problema porque no tiene atracones, porque me ha hecho dieta paradójica, pero no me va a la playa. O me va a la playa, pero que se quita la camiseta. ¿Me entendéis? Entonces hay que hacer todo el camino necesario para que la persona pueda mostrarse con libertad al miedo, al juicio de los demás y de una misma. Y recuperar todo aquello que el trastorno nos ha quitado, ¿no? Esta es una de las fases también importantes, donde desde mi punto de vista, que cuando hablo con Nardone, le digo, los trastornos alimentarios realmente funcionan como una dinámica casi obsesiva fóbica o obsesiva compulsiva. En Nardone me hace así y dice exactamente. Porque aparte de la compulsión, de restringo, exceso de control y pérdida de control, luego vemos todo de evitaciones.
todo evitaciones. O hay gente que me dirá, bueno, y compensaciones, el exceso de ejercicio, tal. Por supuesto, pero también podemos encontrar exceso de ejercicio o personas que no van al gimnasio por vergüenza. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en lista e ir ayudándole a que lo vaya recuperando. Generalmente con técnicas orientadas a la solución. El terapeuta breve estratégico, al inicio de una terapia, puede, que es como una partida de ajedrez, mover las fichas y hacer técnicas orientadas al problema o bien orientadas a la solución. Siempre intentar ver el enemigo antes y ver cuál es la maniobra que cuanto antes posible va a vencer al problema, al enemigo. Bueno, para acabar esta conferencia, deciros esto de que, claro, hay que intentar, yo os diría, ¿y cuál es el equilibrio perfecto? Como os he dicho, está en controlar, dejar de controlar, permitirnos el descontrol alimentario y que fluir dentro de eso, y no pasar de excesivamente restrictivos, excesivamente transgresivos. Debemos de conseguir tener la motivación, que no estoy hablando de la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad, cuando oigo ciertas de eso, tenéis que tener fuerza de voluntad, puede servir en casos de coaching todo esto y casos de prevención. Pero ojito, porque en la fuerza de voluntad se activa como el debo de, tengo que y prohibición, que es algo que claramente te tira a uno de los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo el que hemos hablado ahora, ¿no? Entonces, creo que es importante motivarnos a construir hábitos saludables y conseguir tener placer en ellos. Entonces, nos dicen que el ejercicio físico es bueno para nuestra salud. Hay que intentar encontrar esa actividad que me guste, que lo pase bien. Si el gimnasio no nos gusta y nos da fastidio, debemos de ir descubriendo otras cosas. Quizás lo encontramos con el baile o quizás lo encontramos yendo de excursión. Pero tenemos que investigar, no podemos dejar a nuestro paciente de alta porque hace ejercicio físico, running, pero en el fondo, después de mes y medio, 2 meses haciendo running, porque le hemos dicho que un hábito al principio no te va a gustar, pero lleva 2 meses y le sigue diciendo que no le gusta, no le puedes dejar de alta porque nada lo va a dejar de hacer. Entonces, este también es un trabajo de construcción. Primero, derrotamos. Pensad que ponemos con la terapia breve estratégica, si el problema es como un edificio, una bomba, lo destruimos, pero no lo dejamos allí, estás de alta. No, vamos a construir otra cosa que sea mucho más flexible y que me dé un control del sano. ¿Y cuál es el control del sano? Que sepa controlar y dejar de controlar, controlar y dejar de controlar, es psicooscilación constante, donde controlamos el ejercicio físico, donde aprendamos también de nutrición y valorar por qué este nutriente me sienta bien. Nutricionalmente dicen que es bien, pero le noto el placer, yo o no. Mira, el aguacate me pueden decir misa, en un caso personal mío. Sé que el aguacate son grasas saludables y tal y cual, pero os digo, a mí no me gusta. Que me digan, ¿qué tal? Yo cogeré otra cosa. Pero, gracias a saberlo, he querido a ver si me engorila, ¿no? Le cojo allí el gustillo. No quería los legumbres porque me hinchaban la barriga, pero voy a intentar descubrir si hay algún tipo de legumbre que me sienta bien. Y la persona descubriendo de las lentejas me da un estado que me encanta, pero en cambio no me la dan las judías blancas. No, las judías blancas me sientan mal. Las lentejas, ostras, mira un estado chulo. Entonces, este es todo un descubrimiento que hemos también una parte es el desbloqueo, luego hay toda la fase de consolidación, donde consolidamos el cambio y construiremos una homeostasis saludable y todo eso tenemos que irlo haciendo. Conducirnos a nosotros mismos en el área de placer no es nada fácil. El placer nos perturba a los seres humanos y la relación con la comida debe de ser placentera. Así que es un camino para toda la vida. Lo que está claro es que no podemos vivir sin placer y por lo tanto os recomiendo de que os lo concedáis, porque si os lo concedéis podréis renunciar, si no os lo concedéis siempre será irrenunciable. Pues muchísimas gracias por vosotros venir los de presencial. Un saludo a los de online y Paula, si quieres, hagamos un turnito de preguntas.
No sé cómo se hace esto. Si primero Ahora empiezan... iniciaremos el turno de preguntas. Recordamos que primero de todo procederemos con las preguntas en formato presencial y a continuación seguiremos con las de formato online. Recordamos a toda la gente en formato online que ahora podrán activarse la cámara y el micrófono para intervenir, así como mandar sus mensajes en el chat que encontrarán abajo a su derecha. Muchas gracias.